Sean todos bienvenidos a este canal. En estos momentos vamos a estar aprendiendo algunos tipos de comandos y hacer algunos proyectos. En mi caso, yo soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Comunicatorio de República Dominicana y estoy haciendo este proyecto. Mi nombre es Isaac Nin y vamos a ver. Lo primero que nos manda a hacer es crear un directorio raíz. El mismo debe contener 3 subdirectorios, uno detrás del otro, es decir, en forma de árbol. Vamos entonces arriba, abrimos el CMD, ya yo lo tenía abierto. Por si no saben cómo abrirlo, lo cierro y le dan Windows R. Ya yo lo tengo determinado porque yo lo estaba usando, pero ustedes escriben CMD y les aparece. Si no pueden hacerlo de esa forma, pueden entrar aquí mismo al buscador y escribir símbolo del sistema. Yo le doy y vamos entonces a trabajar. Entonces verificamos otra vez que lo que nos pide es crear un directorio raíz. El mismo debe contener 3 subdirectorios, uno dentro del otro. Ok. Entonces, el primer comando que vamos a estar utilizando será el md, que es el comando para crear un directorio. Vamos a tomar de ejemplo los nombres que tienes aquí. Computación, vamos a ponerle el primer nombre, computación. Si le damos un enter y no nos da ningún error, eso significa que está corriendo perfecto. Entonces, para llamar a ese directorio, el comando que tenemos que hacer es cd y ponemos el nombre computación. Le damos un enter y se puede ver como ya la ruta aquí cambió. Si pueden ver, la ruta está en el disco duro C, después va a una carpeta que se llama usuario, después a otra que se llama user y ahí se encuentra nuestro directorio computación. Entonces, para seguir haciendo el proceso, seguimos haciendo los mismos comandos. Hacemos un md y ponemos el nombre que continúa. Vamos a seguir tomando de ejemplo libro de tecnología. Entonces escribimos libros de tecnología y si le damos un enter, corre. Eso significa que se acaba de crear un directorio sobre el directorio computación. Si queremos visualizarlo, le damos hundir y podemos ver cómo aquí mismo se nos muestra nuestro directorio creado. Ahora, ¿cuál es el comando que tenemos que utilizar para entrar en el directorio de libros de tecnología? Como le había dicho, el cd, y escribimos el directorio. Libros de tecnología. Y si le damos un enter, pueden ver cómo se cambia. Y seguimos creando otro de los directorios. Vamos a crear el nuevo directorio que será las artes. Les recuerdo, md y las artes. Le damos un enter y se ha creado. Le damos un cd para entrar a ese directorio y así crear otro subdirectorio, las artes. Vemos que ya estamos adentro y vamos a crear el último subdirectorio que será literaturas. Un md y escribimos el nombre del directorio, literatura. Damos un enter y aquí hemos creado nuestro directorio. Ahora vamos a seguir con los comandos, con los ejercicios que nos está pidiendo. El segundo dice crear un archivo de texto por consola en el director computación, nombrarlo estudiante.2. ok. No podemos iniciar aquí ya que
está en el directorio las artes, si no está en el directorio computación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente escribir cd y te elimina el directorio que tienes anterior. Y así le sigues dando hasta que ves a computación, hasta que llegue a computación. Cuando llegues en computación, podemos ver que está un poquito sucia la pantalla o tiene mucho garabato. Entonces, para eliminar todo eso, podemos hacer el comando cls y nos borra todo lo que tenemos. Ahora, nos pide que creamos un documento y el comando que utilizaremos para hacer ese documento será tripper, que es el comando que hace un documento. Tripper null este signo y el nombre del documento. Vamos a verificar cuál es el nombre que nos está pidiendo que debe tener. Dice que se debe llamar estudiante.do. Ok, y vamos a escribirlo. Estudiante.do. Ese punto 2 se quiere referir al tipo de documento que será. Le damos un enter y no nos muestra ningún error, no nos dice nada, pero significa que se ha creado. ¿Y cómo lo podemos ver? Dándole un div y podemos ver cómo se ha creado efectivamente el estudiante.do y por debajo está el directorio que nosotros acá habíamos creado, que es libros de tecnología. Continuamos verificando. Visualizar el archivo creado por pantalla, eso yo lo acabo de hacer, que es lo que le acabo de decir. Le dan un div y pueden verificar cómo se visualiza sus archivos y sus directorios creados, anteriormente creados. Continuamos, dice copiar el archivo de texto creado estudiante.do en el directorio libros de tecnología y las artes. En ambos directorios debo de crear. Ok, el comando es xcopy, así se escribe, xcopy. Entonces escribimos el nombre del archivo, que sería estudiante. Tiene que verificar siempre de que se esté escribiendo bien para que no tenga ningún error. .do. Y decimos a dónde lo queremos copiar. Y en este caso sería libros de tecnología. Libros de tecnología. Si le damos un enter, nos dice estudiante.do en un archivo copiado. Si le damos un CD, como le había dicho, y entramos a libros de tecnología, y le damos un div, podemos ver como sí se ha copiado estudiante. Ahora, nos pide también que lo copiemos en el directorio las artes. ¿Cómo lo hacemos? El mismo procedimiento. Le dan un xcopy, escriben xcopy, el nombre del directorio y el nombre del documento y el nombre del directorio al que lo van a enviar. En este caso no sería libros de tecnología, sino las artes. Ahora, en este caso deben de tener muy en cuenta, ya que yo estoy en el directorio de libros de tecnología y al yo estar en este directorio se va a copiar el que yo tengo en el libro de tecnología y va a ser como una escalerita que va a ir del libro de tecnología y se va a copiar también en las artes. Si ustedes lo hacen desde computación, quizá podrían tener algún tipo de error, pero esa es la sintaxis que yo estoy utilizando. Si le dan un enter, pueden ver que efectivamente también se hizo correctamente, pero verifiquemos de todo modo. Hacemos cd las artes
y hacemos hundir. Y podemos ver cómo también se ha copiado estudiantes.do y el directorio que habíamos creado anteriormente. Vamos a borrar un poquito la pantalla ya que está un poco sobrecargada y sigamos viendo qué más nos pide nuestro proyecto. Dice: crear un archivo de texto vía consola en el directorio las artes. Nombrarlo softwarelibre.do. Les recuerdo, para los que no saben, estamos en el directorio las artes. Fíjense cómo ya estamos en el directorio de las artes, y en el directorio de las artes que vamos a crear este nuevo documento. Sigo utilizando la misma sintaxis, que es tipper, null y el signo de mayor que. Se me olvidó el nombre, vamos a verificar cuál era el nombre. Crear un archivo de texto vía consola nombrado softwarelibre.do. Software libre. Se llamará software libre. Tienen que tener mucho en cuenta en la sintaxis. Yo le hago ese conector porque no me gusta verlo pegado, pero si lo hacen separado, el comando podría producir errores, o digarte solamente el último nombre y le daría el nombre de libre, no de software libre. Y punto 2. Si le damos un enter, no nos produce ningún error, pero eso significa que se acaba de crear. Si quieren ver, le damos hundir y podemos ver como el estudiante que copiamos, literaturas, que es el otro directorio, y el software libre.do que acabamos de crear. Seguimos verificando, vamos por el número 6. Dice: renombrar el archivo estudiante.do por práctica.do. Nota: el archivo del directorio de libros de tecnología, es decir, que al que le vamos a hacer el cambio de nombre es el que está el libro de tecnología, porque si no recuerdan, nosotros tenemos un estudiante.do también en las artes. Ahora, ¿cómo le damos para atrás? Recordando cd punto y ya estamos en el libro de tecnología. Entonces verificamos de nuevo qué es lo que nos pide el mandato. Dice: renombrar el archivo estudiante.do por práctica.do. Entonces, el comando que tenemos que utilizar es ren. Este es el comando para tú hacerle el cambio de nombre. Y la forma correcta, la sintaxis, es escribir el archivo y después de escribir cuál quiere ser el cambio. En este caso sería estudiante.do y escribiría el nombre que quiere poner, que sería práctica.do. Verificamos si era así para no tener ningún error más adelante, y efectivamente práctica.do. Si le damos un enter, no nos dice ningún error, pero podemos verificar. Le damos un div y efectivamente ha hecho el cambio. Fíjense cómo aquí está práctica.do, aquí está práctica.do. Entonces continuamos verificando qué más nos pide que hagamos. Dice: mover el archivo creado software.do al directorio computación. El archivo software.do está, si no recuerdan, está en las artes, en el directorio las artes. Entonces, ese archivo nosotros lo tenemos que mandar a computación, que es nuestro primer directorio que nosotros hicimos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a borrar, vamos a darle un borrado y vamos al directorio las artes. Por si no lo recuerdan, cd y escribimos las artes. No nos da ningún error. Para que tengan una mejor visualización, le damos hundir
y podemos verificar cómo está software libre. Déjenme verificar que ese era el nombre exacto, software.do. ¿Qué es software libre? Se quiere referir. Parece que hubo un error en la escritura del profesor, pero es software libre que se quiere referir. Nosotros vamos a hacer que ese software libre ya no esté ahí, se mueva al directorio de computación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente con el comando move. Que el comando move es el que nos permitirá mover el archivo a la carpeta que nosotros queremos. Entonces, escribimos move y el nombre del archivo, que sería software libre.do. Y ahora vamos a hacer la ruta que vamos a utilizar. Vamos a decir la ruta que tiene que pasar para llegar al directorio computación. Le damos un C, doble punto, un // que para los que no saben cómo se hace, le da alterna 92. Les repito, alterna 92 y hacen un // Entonces, escribimos user, que esa sería haciendo referencia a la carpeta aquí, ¿verdad? Escribimos otra vez el // un user, un // otro // y computación. Entonces, esa sería la sintaxis para hacer el movimiento. Y si le damos un enter, se dice se ha movido un archivo. Y vamos a verificar de que sí se haya movido. Le damos un dir y efectivamente ya no pueden visualizar en el directorio Las Artes el archivo que se nombraba software libre. Ya no se encuentra visible en este comando. No se encuentra visible en este directorio, perdón. Entonces vamos a verificar si realmente se visualiza en computación. Vamos a hacer vía consola y después lo vamos a hacer por los archivos, a verificar si en los archivos se ve correctamente. Para hacer para atrás, les recuerdo cd ... enter. cd ... enter. Y como pueden ver, ya estamos en el directorio de computación. Entonces le damos un dir y verificamos si realmente software libre se encuentra. Software libre.do se ha movido exitosamente sin ningún error. Ahora vamos a verificarlo aquí. Vamos al disco local C, le voy a dar el trayecto disco local C, usuario, que así era que se llamaba, user, y busquemos la carpeta computación o el directorio computación. Le damos enter y efectivamente, mírenlo aquí, estudiantes, software libre, libros de tecnología, Las Artes, prácticas y así. Ya pueden tener una idea de qué es lo que estamos haciendo. Ok, le damos una limpiada, un CLS, y vamos a darle a ver cuál es el siguiente ejercicio que tenemos que hacer. Dice, mover el archivo renombrado práctica.do al directorio Las Artes. El archivo renombrado que nosotros pusimos práctica.do está en el directorio libro de tecnología. Ahora vamos a ese directorio y hacer el movimiento que se nos pide. Que nosotros lo estaremos moviendo a Las Artes, sencillamente. Entonces, pues como pueden ver, estamos en computación. Entonces, ¿cómo nos movemos al directorio libro de tecnología? Exacto, cd y el nombre del directorio, libro de tecnología. Me dio un error. Vamos a verificar cuál fue el error. Creo que es por el que escribí realmente eran libros, no libro. Exacto, había escrito libro y es libros.
le damos hundir para verificar de que se encuentre el archivo y pueden visualizarlo aquí, práctica.do. Entonces, ¿cuál es la sintaxis que debemos de utilizar? La misma que utilizamos anteriormente. Xcopy. Si quieren, para hacerlo más fácil, solamente le dan para arriba hasta encontrar hasta encontrar el archivo, el comando. Aquí se encuentra move software, que ese era el que estábamos haciendo anteriormente, pero ahora queremos hacer es práctica.do. Vamos a borrar esto, práctica, y seguimos añadiéndole porque no lo vamos a mover a computación. El mandato nos está pidiendo, el octavo mandato nos está pidiendo que lo movamos al directorio de las artes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente seguir añadiéndolo hasta llegar al directorio de las artes, es decir, un // les recuerdo, alterna 92. Escribimos libros de tecnología, un // y las artes. Y si le damos un enter, deberá moverse a las artes. Es decir, que práctica.do deberá moverse a las artes. Entonces le damos un enter y dice se ha movido un archivo. Les recuerdo, estamos en el directorio de libros de tecnología y ahora vamos a hacerle hundir para verificar de que se haya movido exitosamente. Damos hundir y podemos ver que ya no se encuentra el archivo prácticas.do, solamente el directorio de las artes que habíamos creado anteriormente. Entonces vamos a entrar a las artes. Les recuerdo cd y el nombre del directorio, que sería las artes. Le damos un enter y ya estamos en las artes. Le damos hundir para verificar y efectivamente pueden visualizarlo aquí como está práctica.do, que era el archivo que estábamos moviendo, y lo movimos exitosamente. Ahora sigamos verificando. El noveno nos dice mover el archivo práctica.do al directorio o estado original. Se quiere referir que lo movamos a donde debería estar, donde estaba principalmente, es decir que el directorio práctica.do, ¿dónde era que estaba? Podemos visualizarlo, que el directorio práctica.do estaba el archivo práctica.do estaba en el directorio libro de tecnología. Ahora vamos allá, vamos a hacerlo sencillamente, le damos para arriba para no tener que escribir mucho. Y como ya estamos en el directorio las artes, solamente hay que borrar aquí las artes, ya que el último directorio que se está haciendo referencia es al que se va a mover. Entonces borramos y le damos un enter y se ha movido. Pero vamos a verificar, vamos a hacer un borrado y vamos a verificar dándole un undir, y efectivamente ya no se encuentra práctica.do en el directorio las artes. Entonces vamos a ir al libro de tecnología si realmente se movió. ¿Cómo lo hacemos? cd.sat. Le damos hundir y lo pueden verificar como volvió a su estado normal o volvió a su directorio original, práctica.do. Ahora continuemos verificando qué más nos está pidiendo. Dice visualizar los directorios en forma de árbol. Ok, el comando es sencillo que tenemos que utilizar y les daré algunos ejemplos. Vamos a borrar esto para que se pueda ver mejor. El comando se llama tree, árbol en inglés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente escribir tree, pero hay que verificar en qué directorio es en el que estamos. Es decir,
Si estamos en el directorio de libros de tecnología, me va a decir solamente los directorios que están por debajo del libro de tecnología. Vamos a darle un enter para que se me entienda mejor. Como pueden ver, me dice que debajo del libro de tecnología se encuentra el directorio de las artes y literatura. Entonces, yo tengo que hacer un panel completo de lo que yo necesito, de los directorios que había creado, que era computación, libro de tecnología, las artes y literatura. Entonces, vamos a darle para atrás un cd punto punto y ahí lo hacemos. Le damos un tree y ya sabemos que estamos en el directorio computación y que debajo del directorio computación tenemos el libro de tecnología, las artes y literatura. Sencillamente. Vamos a dar un CLS, un enter y sigamos verificando qué más nos pide. Dice, el número 11 dice, elimina los archivos creados en el directorio las artes. Sencillamente, ok. Ahora mismo estamos en el directorio computación. ¿Y qué tenemos que hacer para ir al directorio de las artes? Sencillamente cd y escribir hasta llegar al directorio de las artes. En este caso, después de computación sigue las libros de tecnología. Libros, lo tengo escrito así, de tecnología. Le damos un enter, entramos, seguimos haciendo el comando cd, las artes, hasta llegar a las artes. Le damos enter y estamos en las artes. Ahora, nos está pidiendo que eliminemos los archivos creados en el directorio la art. Entonces, ¿qué tipo de archivo tenemos aquí? Vamos a verificarlo, vamos a hacer un dir. Hicimos un dir y podemos ver cómo tenemos el archivo estudiante.do y un directorio que es literatura. Y ojo, vamos a aprender cómo borrar un archivo y cómo borrar un directorio. Entonces, para borrar un archivo se utiliza el comando del y escribimos el archivo que es estudiante.do. Le damos un enter y efectivamente no nos da ningún error, pero se borró. Le damos un dir para verificar y efectivamente parece que tuvo un error, disculpen. Sí, fue que escribí el comando mal y no lo leí a tiempo. Ok, fue que escribí mal estudiante, puse estudiante y es estudiante, perdón. Vamos a escribirlo correctamente, estudiante. Si le damos un enter no nos da ningún error, eso significa que lo borró de maravilla. Damos un dir y vemos cómo está el directorio solamente de literatura. Entonces, vamos a darle un ls que es para borrar. Entonces, ¿cómo borramos un directorio? Vamos a hacerle de nuevo un dir para verificar que tenemos el directorio literatura. El comando es rd. Ese es el comando para borrar directorios. Entonces, rd y borramos el directorio que tenemos, que sería literatura. Le damos un enter, no nos produce ningún error, pero verificamos. Damos un dir y efectivamente nuestro directorio de las artes está totalmente vacío. Continuemos con los comandos que nos está pidiendo. Dice, elimina el directorio las artes. El número 12. Ok, sencillo. Ya sabemos cómo eliminar un directorio, pero no podemos eliminar el directorio las artes ahí donde estamos, ya que estamos en el directorio de las artes y no podemos borrar el directorio de las artes encima del directorio de las artes. Sale mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? cd
y vamos al directorio que tiene las artes. Entonces, borramos el directorio que es las artes. ¿Con qué comando? Les recuerdo, rd. Entonces escribimos el directorio las artes y no me produce ningún error y significa que lo borramos exitosamente. Vamos a darle un dir para ver. Y en el directorio libro de tecnología tenemos práctica.2. Ahora sigamos viendo qué más nos está pidiendo. Además dice la número 13, eliminar los archivos del directorio libro de tecnología. Y a continuación dice eliminar el directorio del libro de tecnología. Es sencillo, ya que lo dijimos anteriormente. Vamos a hacer un select, borramos y borramos lo que hay dentro del directorio librería. Pero vamos a verificar qué hay dentro. Está el archivo práctica.2. Entonces, como se borra un archivo, exacto, práctica.2. Le damos enter y verificamos solamente por saber que efectivamente lo ha borrado. Entonces, como le había el siguiente es borrar el directorio libro de tecnología. Salimos del libro de tecnología para borrarlo y ya estamos en el directorio computaciones y le damos un rd y escribimos libro de tecnología, libros de tecnología, le damos un enter y verificamos un dir. Como podían ver al principio, el comando que como lo hicimos, el directorio libro de tecnología había estado por debajo de computación, ya no se encuentra. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seguir viendo qué nos está pidiendo la tarea. Borramos el directorio las artes. Dice, elimina el directorio raíz computaciones. Y para eliminarlo, porque eso es un punto, no me permite borrar el directorio computaciones con archivos de adentro. Entonces borramos los archivos que tiene ahí dentro. Recordando el comando del estudiante.do. Se borró del software libre.do y lo borró sencillamente. Le damos un dir para verificar solamente y podemos ver que no hay nada en el directorio computación. Vamos a borrar todo eso. CLS, sencillo. Entonces, ¿cómo borramos? Porque si se notan, nos pedía era que borremos el directorio de computación. ¿Cómo lo borramos? Sencillamente cd para atrás y borramos con rd computación. Y le damos enter y lo ha borrado. Ahora veamos qué es lo último que nos pide. Nos pide que apaguemos el equipo desde el cmd. Yo no lo apagaré, pero les enseñaré el comando que se utiliza para apagarlo, porque si lo apago me dañaría el video y no quiero eso. Entonces, ¿cuál es el comando que tenemos que utilizar para apagar nuestra PC desde el comando del símbolo del sistema? Sencillamente shutdown con N, un slash, S espacio slash T y un espacio y 0. Ese es el comando para apagarlo. Yo no la apagaré porque, como les dije, no quiero dañar mi video. Pero hasta aquí sería todo. Muchas gracias por ver y un fuerte abrazo.